Estamos aquí reunidos en el nombre precioso de Jesús, con un clamor en nuestro corazón. Aviva nuestra fe en ti. Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos tanto tu gracia como el día en que te conocimos. Porque seguimos siendo pecadores. Porque seguimos luchando contra nuestras pasiones. Pero hemos descubierto, porque tú nos has dado una nueva vida, una nueva mente, unos nuevos valores, pero sobre todo un nuevo espíritu que nos capacita, que nos empodera para vivir la extraordinaria vida de fe que tienes para nosotros. Padre, habla en nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo varios momentos en mi vida cristiana donde me he sentido desanimado, me he sentido apático, me he sentido frío en mi relación con Dios y en mi fe. De hecho, tuve la bendición de conocer a mi pastor Juan Domingo cuando estaba en uno de esos momentos de valle, de frialdad en mi vida cristiana. Tenía yo 23 años cuando eso ocurrió, joven, vivía solo, mis padres estaban en Veracruz y ellos recién estaban conociendo al Señor. La iglesia donde me congregaba estaba llena de problemas y de pleitos, había una hipocresía evangélica a flor de piel. Y todo eso estaba afectando mi caminar con Dios, mi fe. Me sentía yo desilusionado de las personas, me sentía yo sin motivación para seguir caminando con Cristo. Y hermanos, Dios usa personas y Dios usa su palabra para rescatarnos de momentos en que nos sentimos así en la vida cristiana. No sé si a usted le ha pasado algo así, pero yo recuerdo varios momentos en mi vida cristiana. Pero ese yo creo que fue el más profundo, donde Dios permitió que tocara, en ese momento voy a llamarlo así, fondo en mi caminar con Dios. Y Dios usó la vida de mi pastor Juan Domingo para poder traerme de vuelta a casa, para recordarme la gracia del Señor y también para hacerme saber que el Señor sigue teniendo planes para mi vida, para tu vida, que Dios nos ama como nunca lo alcanzaremos a entender. Y hermanos, yo creo que todos como creyentes necesitamos constantemente ser animados, ser fortalecidos en nuestra fe, en nuestro andar con Cristo. Y uno muchas veces, al mirar los personajes bíblicos, los héroes de la fe, cuando uno ve una lectura superficial a veces de la Biblia, pareciera que son súper cristianos, que todos siempre están echando ganas, siempre están animosos, siempre están ahí con el fuego encendido a más no poder. Pero cuando uno mira con más detalle la vida de lo que Dios nos ha permitido conocer de ellos a través del texto bíblico, descubrimos que son personas como nosotros, débiles, con luchas, con tristezas, con desilusiones, momentos en que quieren tirar la toalla, como se dice coloquialmente. Incluso a mí me sorprende, por ejemplo, la historia de Elías en Primero de Reyes capítulo 19, porque habiendo tenido una gran victoria espiritual, tú recordarás, si puedes leer en casa el capítulo 18,
cuando enfrenta a los 400 profetas de Baal y de Acera, y él se está burlando de los profetas falsos, y él hace un altar y le derrama agua y ora al Señor, y Señor manifiesta a través de fuego, y el Señor hace que ese altar aún lleno, empapado de agua, encienda el fuego y lo consuma. Y aún él mata a los 400 profetas de Baal, y es una gran victoria espiritual. Después él cae como en un estado de depresión. Algunos dirían, ¿no?, en su burning out, en un estado de cansancio extenuante en su ministerio. Y hermanos, muchas otras personas en la Biblia y en nuestra vida cotidiana hemos experimentado eso. Si tú hoy no estás avivado en tu fe, he orado para que este mensaje sea para ti y puedas recordar de dónde has caído y a dónde te quiere llevar el Señor. Porque quiero decirte una cosa, el Señor no ha terminado contigo. En la vida cristiana no hay jubilación. O bueno, la jubilación es cuando cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos cara a cara mirando a nuestro Salvador. No sé si ya quieras irte jubilado pronto, ¿no? Pero quiero que abras tu Biblia, por favor, en la segunda epístola de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a ver a través de esta epístola la experiencia de un hombre de Dios que admiramos, que sabemos de él y la obra que hizo junto al apóstol Pablo. Pero que también requirió palabras de aliento, palabras de afirmación, palabras de exhortación, para volver a caminar avivado en su fe en Jesús. Entonces vamos, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dígalo conmigo, poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aquí tenemos a Timoteo, un hombre que Pablo lo conoció siendo muy jovencito en la ciudad de Listra, y él era un creyente de tercera generación. Algo hablé el Día de las Madres de él, ¿no? Tenía una abuela que se llamaba, Loida, y una mamá que se llamaba, y luego Eunice, por alguna razón, se casó con un hombre griego y de ahí nació Timoteo. Pero Timoteo era un hombre con un corazón tierno para Dios. Timoteo tenía buen testimonio de amar a Cristo, de tener un corazón para servirle. A tal grado, fíjate bien, que cuando Pablo lo conoce, lo invita a formar parte de su equipo misionero. Qué privilegio, ¿no?
Y bueno, Timoteo en el contexto de la carta pareciera que está pasando por un momento difícil en su vida. Recuerden que Pablo escribe la segunda carta un tiempo previo a que él sea ejecutado como mártir durante la primera gran persecución del Imperio Romano hacia los cristianos bajo el emperador Nerón. La mayoría piensa que Pablo murió entre el año 65, 67 después de Cristo. Y Pablo nos deja ver en las palabras que acabamos de leer que su discípulo amado, su hijo en la fe, está pasando por un momento difícil. Quizá de desánimo, de temor. Pudiera ser que la persecución se ha puesto tan fea que él está pasando por un momento de crisis. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que suele producir desánimo en la vida del creyente? Ayúdeme. ¿Qué es lo que suele producir desánimo en la vida del creyente? ¿O nunca te has desanimado? ¿Qué es lo que suele ser? Mal testimonio, un problema con otra persona, ¿sí? ¿Qué más? Pasar por una prueba de enfermedad, sí, también. Dejar de tener hábitos espirituales como leer la Biblia, la oración, congregarse. Yo honestamente no sé cómo sobreviven los que se congregan una vez al mes, no sé cómo lo hacen. Porque cuando uno no se alimenta espiritualmente, mira, no te alimentas en tu casa, no te alimentas en la iglesia. Cuando uno no se alimenta, uno está débil. Esta semana agradezco sus oraciones, ha sido una buena semana para mí. Empecé a comer carne finalmente. Y ayer me comí varios trocitos de arrachera y me sentía yo fuerte. Porque nada sustituye la proteína. Si eres vegano, pobre de ti, ¿verdad? Dios te bendiga. Pero estás débil. Muchas veces incluso el agotamiento ministerial o el agotamiento laboral, el burnout que les mencionaba yo hace un rato, puede ser que nos lleve a sentirnos desanimados, cansados. Sí, pastores, que si usted supiera las experiencias que yo he tenido con ciertas personas, ciertos hermanos, incluso, no sé, con el liderazgo de la iglesia. Y sí, hay, como diría mi hermana Tenchis, hay gente fea en la iglesia, y no en el aspecto físico, en sus formas. Y cuando me toca tratar con personas así, yo digo, híjole, el Señor me llamó a amar a estas personas. Y no soy muy entusiasta, ¿verdad? A veces con eso, pero el Señor me ha mandado a eso. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, te voy a recordar, te voy a animar a algo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando uno enciende una fogata, los que alguna vez lo hemos podido hacer, tú sabes que si no estás trabajando en el fuego, se va a apagar, tarde o temprano. Si queremos tener una noche ahí romántica con algunas guitarras o una cena a la luz de una hoguera, ¿verdad? Alguien se tiene que encargar de traer la leña y de estar ahí constantemente alimentándolo. Pues la vida cristiana es similar, hermanos. Para mantener avivado el fuego, necesitamos de la gracia de Dios
pero también de acciones concretas de nuestra parte para mantenernos avivados. Porque si no, ¿qué va a pasar con ese fuego? Se va a apagar. O va a estar ahí muy tenue, ¿no? Apenas como para medio... Y Pablo le dice a Timoteo, mira, y es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Cuántos cobardes sabemos aquí? No, dice, nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor, dominio propio. Repítalo conmigo. Poder, amor, dominio propio. Ahora, en todo avivamiento, tanto en la Escritura como en la historia de la Iglesia, siempre ha habido presente algunos elementos que en esta mañana quiero que podamos reflexionar. Y el primer elemento indispensable es que cuando Dios trae un avivamiento, ya sea personal o colectivo o nacional, hay un retorno, un volver a la palabra de Dios. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro del Antiguo Testamento que se llama Nehemías. Nehemías en el capítulo 8. Y este libro nos describe un avivamiento nacional del pueblo de Israel. Para darte contexto, Dios castigó al pueblo de Israel llevándolo al exilio babilónico. Estuvieron allá poco más de 70 años exiliados. Pero Dios, que es fiel, como hemos cantado hoy, les hizo volver a su tierra. Y entonces, en una primera oleada, vinieron y reconstruyeron sus casas, reconstruyeron su templo, un templo ahí medio austero, no había mucho recurso para poderlo volver a poner glorioso como el templo de Salomón. Y no alcanzó para construir el muro de la ciudad. Si lees el libro de Nehemías, que es una historia también hermosa, una narrativa muy linda del Antiguo Testamento, él tomó el liderazgo siendo copero del rey, porque la posición de copero no nomás era de servir las copas del rey, por si querían envenenar al rey, el copero era el primero que la probaba y si no caía muerto, entonces el rey podía tomar de lo que le estaban ofreciendo. Era una posición de mucha confianza. Y Nehemías, hermanos, va a Jerusalén con maderas preciosas, con lo necesario para reconstruir el muro, pero él sabe que la obra de Dios no se hace en las fuerzas humanas. La obra de Dios se hace en el poder del Espíritu. Y él sabe que estos creyentes que están ahora en Jerusalén necesitan un avivamiento espiritual. Y mira lo que dice Nehemías 8 del 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Fíjate bien, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley.
Hermanos, aquí vemos a un pueblo que por mucho tiempo no ha escuchado la ley de Dios. O por lo menos no de una forma sistemática, una forma intencional. Y tenemos a un pueblo en el cual Dios ha colocado hambre por escuchar su palabra. Y entonces, en esa plaza pública, llega el pueblo, está el sacerdote Esdras, está Nehemías como un líder social, político. ¿Y qué es lo que hacen? Antes de construir el muro, lo que hacen es leer el libro de la ley. Y es que hay un gran problema, hermanos. Cuando el pueblo de Dios se aparta de la ley de Dios, viene la decadencia espiritual. ¿Escuchaste bien? Cuando dejamos la palabra de Dios a un lado en nuestra vida, cuando la dejamos de considerar importante, relevante para nosotros, cuando es más importante mirar el Face o el Insta o ver un partido de fútbol que abrir las Sagradas Escrituras, quiero decirte que viene la decadencia espiritual. Viene el desánimo. Sentimos a Dios lejos. Ni nos acordamos de sus promesas. Mucho menos tenemos en cuenta sus verdades y sus mandamientos para nosotros. Y la decadencia espiritual, hermanos, siempre trae caos a la vida de las personas. Y si somos creyentes, hermanos, olvidar la palabra de Dios no solo va a traer decadencia y caos, sino con el tiempo va a traer el juicio de Dios sobre el creyente. Porque conociendo la verdad de Dios, sabiendo de su palabra, hemos tenido en poco la palabra de Dios y la hemos olvidado. Y yo deseo que no sea tu caso. He orado para que Dios te dé hambre de la palabra. Porque es indispensable. No hay manera de mantenernos avivados en nuestra fe en Cristo si no está presente la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos da vida, la que nos da esperanza, la que nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es su voluntad y cuáles son sus propósitos para nuestra vida. Cuando no está la palabra de Dios presente, hermanos, mira la historia de la iglesia: caos, decadencia, pecado, atrocidades, porque hemos olvidado el consejo de Dios. Así que, hermanos, todo avivamiento va a comenzar por la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Así que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, me imagino que en una plataforma como esta quizá. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, por eso enseñamos la Biblia verso a verso. Porque queremos enseñar todo el consejo de Dios y que la palabra de Dios sea leída con claridad y sentido, de tal manera que cualquier persona en este lugar la pueda comprender. No nos queremos llenar de un lenguaje técnico y de un montón de términos rimbombantes, domingueros, complicados de entender. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, enseñó las verdades más profundas con términos sencillos.
Y yo quiero imitar a mi maestro. Y el pueblo estaba atento. Entonces, primer elemento esencial para un avivamiento, volver a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Segundo elemento, va a ocurrir arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es increíble lo que el Espíritu Santo hace con su palabra. Porque Dios usa su palabra para volver nuestra mente y nuestro corazón a Él, en una actitud de arrepentimiento. Porque déjame decirte una cosa, para Dios es más importante lo que somos en Él que lo que hacemos para Él. Porque podemos hacer muchas cosas para Él, pero tener el corazón equivocado. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. Estoy harto, estoy fastidiado de sus sacrificios, de sus ofrendas. Porque no han entendido lo que yo quiero, misericordia, justicia. Y muchas veces, hermanos, en las iglesias podrán estar llenas, abarrotadas, pero de un montón de personas que no han entendido eso, que Dios lo que quiere es más que seas como Jesús que lo que haces por Jesús. Y claro, tenemos que servir al Señor. Un corazón avivado por Cristo va a servir a su Señor. Pero muchas veces queremos permutar lo que hacemos por Él que lo que Él está haciendo en nosotros. Y el arrepentimiento en la Biblia, hermanos, más que sentirnos, aquí estaban llorando. O sea, observa el poder del Espíritu Santo en la palabra. El pueblo estaba escuchando la ley. ¿Qué creen que descubría el pueblo? Que estaban completamente quebrantando, violando la ley de Dios en muchos aspectos. De hecho, si tú lees Nehemías, si tú lees Esdras, tuvieron que dejar sus esposas paganas que habían tomado porque descubrieron que estaban traspasando la ley de Dios. Y por eso le huimos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta y muchas veces nos lleva a tomar decisiones difíciles, cosas con las que nos hemos encariñado, cosas con las que queremos estar y las estamos apapachando y abrazando y que no queremos dejar. Y cuando vamos a la palabra nos está dando ahí, ¿verdad? Nuestra lección nos está mostrando y no dejamos que el Espíritu haga esa obra en nosotros. Yo te diría una cosa, mi querido hermano y hermana, deja de huir. Ya estás aquí. Has conocido la gracia de Dios. Y a lo mejor tienes añísimos escuchando el Evangelio y no has terminado de tomar la decisión de decir, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí, me rindo para lo que usted ordene. Porque Él es Señor, ¿o no? Y al Señor, ¿cuándo se le debe decir que no? El arrepentimiento en la Biblia, hermanos, es tomar la decisión de cambiar de rumbo. Eso significa arrepentirse. Y si Dios te revela que algo Él dice que debes dejar, mira, yo sé que vas a luchar,
vas a presentar tus 99 excusas para no dejarlo, pero al final, si tú quieres caminar con Cristo, pídele la fuerza a Él. Porque te quiero recordar algo. Sin el Espíritu de Dios, la vida cristiana no se puede vivir. Es imposible. Amar a mi enemigo, ¿tú puedes en tus fuerzas? Dar la otra mejilla, bendecir a los que te maldicen. No, yo quisiera maldecirlos 100 veces más. Pero es solo el Espíritu Santo quien puede poner en nosotros no solo el deseo, el poder para mostrar la vida de Cristo en nosotros. Y aquí el pueblo, hermano, reacciona con lágrimas. Y yo deseo que el Espíritu Santo te haga llorar cuando vayas a la palabra y te des cuenta que no estás poniendo a Cristo como el mayor amor de tu vida. Porque hay muchos amores rivalizando con el amor a Dios, ¿o no? El amor a mí mismo, el amor a mis pecados favoritos, el amor al dinero, el amor a tantas cosas que nos llevan lejos de Él. La tercer elemento, entonces, primer elemento que hay en un avivamiento, volverse a la palabra de Dios. Segundo elemento, arrepentirse, arrepentimiento. Ahora, el creyente, aunque ya se arrepintió un día y le entregó su vida a Cristo, necesita constantemente vivir en una actitud de arrepentimiento. Porque constantemente nos estamos desviando del camino, ¿no le pasa a usted eso? Y hay que volver al camino. Hay demasiadas cosas que nos distraen, que nos desvían. Por eso ruego al Espíritu Santo que nos haga volver al rumbo y mantenerlo con su palabra. Tercer elemento, cuando viene un avivamiento a tu vida y a la vida de la iglesia, va a haber un gozo renovado por el Señor. Mira lo que dice Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras. Imagínate ahí una picaña, ¿no? Así asada y con la grosura al lado. Bebed vino dulce. Ya estoy mejor, ¿verdad? Ya se me antoja eso. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Repite conmigo esa frase. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, cállense, porque es día santo y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Y mira qué lindo. Y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí va una cosa. La palabra de Dios trae gozo a la vida del creyente. Y sí, hay lágrimas, hay momentos de dificultad, hay momentos de clamor, hay momentos de desánimo, pero al final el Espíritu Santo usa su palabra para traer consuelo y un gozo inexplicable aún en medio del dolor. Y estos creyentes aquí en Jerusalén están alegres porque han vuelto al Señor, porque quieren caminar con el Señor, porque quieren abandonar eso que desagrada a Dios.
Y es que, hermanos, Dios es la fuente de la felicidad y el gozo. Si estás buscando tu felicidad en un hombre, en una mujer, en el dinero, en el desarrollo personal, en tu empleo, en un deporte, en un hobby, en lo que tú quieras, estás buscando en el lugar equivocado, porque Dios es la fuente de todo gozo y bendición. Él es quien le da plenitud y satisfacción a nuestras vidas. El Salmo 16:11 dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahí subráyelo en su Biblia: plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muchos de los momentos más alegres que tengo guardados en mi memoria han sido con Cristo. Nunca he olvidado el día en que le conocí. Nunca. Tenía 14 años de edad. Ese día fui a la iglesia. En la iglesia donde conocí al Señor había una reunión todas las noches, creo que de 7 a 8, de 8 a 9. Se llamaba la predicación del Evangelio. Ni me acuerdo quién fue, pero alguien enseñó el Evangelio. Yo me sentí perdido. Y llegando a mi casa, me acuerdo que me arrodillé en mi recámara y le dije: Señor, estoy perdido. Te entrego mi vida. Creo en ti. Y esa pequeña oración hizo un parteaguas en mi vida. Nunca más he vuelto a ser igual. Sí, mis altas, mis bajas, te he abierto mi corazón, momentos de dureza espiritual incluso. Pero como dijo esa hermosa canción, he decidido a Cristo, seguir a Cristo, y no vuelvo atrás. Amén. Así que yo te animo a eso. Encuentra tu felicidad, tu plenitud, tu gozo en Dios. Y eso no significa que Dios no quiere que goces de las buenas cosas que Él nos da en la vida. Te voy a decir que es todo lo contrario. Cuando tú tienes el gozo del Señor, vas a disfrutar más los gozos que Él tiene preparados para nosotros en esta vida y en el porvenir. No caigas en el engaño del diablo. Porque el diablo casi te la pinta. No, mira, si tú te consagras a Dios, te vas a tener que vestir de negro y vas a tener... O sea, esa no es la vida cristiana. ¿Tú ves a Jesús así? Yo veo a Jesús en las fiestas. Hasta hacía buen vino Jesús, y no estoy invitando al alcoholismo, ¿no? O sea, lo que quiero decirte es, claramente es diferente a lo que el mundo nos quiere proyectar. El mundo te dice: mira, es que si tú caminas con Dios te vas a perder de esto o de aquello y no vas a poder hacer tal cosa. Pero no hay gozo que se compare al gozo de Cristo. Así que yo te animo. Vuelve a la palabra. Arrepiéntete de estar lejos de Dios y de su voluntad. Y experimenta un renovado gozo por conocer y caminar con Cristo. Que mañana cuando te levantes, despiertes, digas: un nuevo día para caminar con el Señor aquí en la tierra. Y el día que ya nos despertemos va a ser el día del gozo inefable, mirándolo cara a cara. Gozo inefable y glorioso, dice el apóstol Pablo. Finalmente,
cuando viene un avivamiento a nuestra vida, no podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y viene a nuestro corazón y a nuestra vida un deseo de poder hablar de las grandes cosas que Él ha hecho en mi vida. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Roberto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Mario, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Miguel, no te des vergüenza dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Qué maravilloso es Cristo. Cuando a uno le pasa algo súper bueno, uno ya no haya a quién contárselo. ¿A poco no? Estabas orando por un empleo que creías que era imposible que te lo dieran y a lo mejor el día que menos pensabas te llaman, te contactan y te dicen, venga porque el empleo es suyo. Te aseguro que le hablas a tu mamá, le hablas a tu amigo, o sea, lo vas a contar. Porque ha sido algo buenísimo por lo que he orado. Hermanos, Cristo es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas. Así que digamos las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. No calles. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da para que otros conozcan al maravilloso Salvador que tenemos en Cristo. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie más misericordioso y amoroso que Él. No hay nadie que haya hecho mejor bendición y bien a tu vida que Cristo Jesús. Háblale a tus hijos. Háblale a tus parientes. Sí, yo sé que nadie es profeta en su tierra, pero no dejes de hacerlo. Atráeles con cuerdas de amor como lo hace el Señor. El Espíritu Santo te dará poder, amor y dominio propio para que puedas hablar de las grandes cosas que Él ha hecho contigo. Y si hay que sufrir por el Evangelio, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recapitulando, 4 cosas que ocurren cuando hay un avivamiento en la vida personal, en la vida de una iglesia o en la vida de una nación. Volverse a la palabra de Dios, arrepentimiento. Tercero, un renovado gozo y hablar de Cristo. Amén. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Eso yo no te lo puedo dar. Eso solo te lo va a dar el Espíritu de Dios. Y sabes, en este tiempo de debilidad que Dios me ha permitido vivir, mi oración y mi ruego es, Señor, obra entre nosotros. Y estoy seguro que Dios lo está haciendo. Y Dios lo va a continuar haciendo.
Y no va a haber espíritu, no va a haber principado, no va a haber potestad, no va a haber gente que juegue del lado del enemigo que pueda parar lo que Dios quiere hacer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Amén. Esta semana Raquelita me sugirió seguir la cadena de oración y se me hace extraordinario. Y de hecho vamos a tener una hoja ahí atrás, ya algunos se anotaron en el grupo. ¿A quién le encargamos, Edgar, la lista? Pues se la encargamos a... Ahí está Raquelita. ¿Ahí estás? No sé, ahí está, muy bien. Te encargamos la hoja, ya las traje impresas. Si quieres ser parte de la cadena, fíjate, volverse a la palabra, la oración, un arrepentimiento, un gozo renovado en el Señor y hablar de Cristo. ¿Qué más queremos? Eso es un avivamiento. Y el Señor hará prodigios y señales en medio de nosotros porque tenemos su Espíritu. Amén. Cierra tus ojos. Sally, ¿puedes llamar a Mane, por favor? Padre, estamos aquí reunidos suplicándote que avives nuestra vida. Que renueves nuestro corazón. Que nos saques de esa apatía espiritual, esa dureza de espíritu, de corazón, donde muchas veces nos metemos, Señor. Señor, llénanos de ti. Tú sabes lo que nos falta a cada uno de nosotros. Que tú seas el amor más grande de nuestra vida, Señor. Venimos a ti en una actitud de arrepentimiento, Señor. Obra con tu Espíritu, Padre.